Que tenemos nuevamente, hermana, de meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir a nuestro texto para este día y es Hebreos 9, 9 y 10. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a tratar, hermanitas, de explicar cada punto de estos versículos para que podamos tener con claridad, hermanitas, una referencia acerca de lo que el escritor aquí nos está tratando de enseñar. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Viene hablando, hermanitas, acerca del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una ilustración, dice, un símbolo, una ilustración de verdades espirituales, pues era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Como ven estudiando y como sabemos, hermanitas, el tabernáculo era esa casa, esa carpa, ese lugar de adoración móvil que el pueblo tenía para venir delante de Dios. Era el lugar donde habitaba Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y el pueblo donde iba, hermanas, tenía que llevar este tabernáculo, tenía que llevar consigo. Los sacerdotes eran encargados de transportar este tabernáculo, este lugar donde estaba la presencia de Dios, para que Dios mismo fuera con ellos. Ellos tenían eso, hermanas, de andar llevando este tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando ellos necesitaban comunicarse con Dios, era allí donde tenían que ir los sacerdotes, tenían que ir y buscar la presencia de Dios. El pueblo tenía ese lugar para presentar. Era un santuario donde los israelitas presentaban sus ofrendas. Era donde venían los israelitas a presentar sus ofrendas a Dios, sus sacrificios, hermanas. Recordemos que ellos tenían que hacer muchos rituales, tenían que presentar esos sacrificios, y venían a presentar también sus alabanzas. ¿Por qué? Porque no había otra forma como ellos pudieran llevar a Dios sus ofrendas, sino que era allí, era ese lugar donde se les había ordenado que vinieran ellos a presentar sus sacrificios, sus diferentes sacrificios, hermanas. Entonces, por eso era tan necesario que ellos tuvieran ese tabernáculo. Pero ¿qué nos dice el escritor a los hebreos? Que solo era un símbolo. Era un símbolo. ¿Por qué era un símbolo? Porque era solo para ese tiempo, dice, para el tiempo presente, o sea, para el antiguo tiempo, para el Antiguo Testamento. Solo para ese tiempo era necesario tener ese lugar, porque ya para nuestro tiempo, hermanas, nosotras sabemos que no necesitamos tener un lugar así, un tabernáculo que andemos llevando, sino que el santuario, hermanas, el lugar de adoración es nuestro corazón para el Señor, y por ello debemos cada día mantener ese santuario preparado, ese santuario, hermanas, de una forma limpia, de una forma digna,
para que el Señor habite en nosotros, para que el Señor esté en nosotros, en nuestros corazones. He allí la necesidad de que nosotros cada día vivamos en santidad, vivamos como ese santuario preparado para el Señor, porque ya no tenemos un santuario, hermanas, bajo una carpa, ni que tenga que andarlo llevando nadie, ese algo material, sino es algo espiritual en nuestros corazones, hermanas. Sigue diciendo nuestro texto, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermanas, la conciencia no puede ser perfeccionada por medio de los actos de fe solo, sino es perfeccionada cuando entramos a la presencia de Dios, el Creador. Dice que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Si es, hermana, nosotros sabemos que, y hemos venido estudiando, que el sacerdote entraba una vez por año para ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no había una forma de expiar de una buena vez el pecado del pueblo, sino que tenían cada vez que estar ofreciendo sacrificio por el pueblo. Entonces, dice, no podía, sino es perfeccionada cuando entramos a la presencia de Dios. Todas sabemos, hermanas, que solo Dios, entrando a su presencia, podemos discernir con claridad toda la verdad de nuestra realidad, y solo el Señor nos puede limpiar, solo el Señor nos limpia y nos purifica de todos nuestros pecados de una buena vez cuando nosotros venimos delante del Señor. Los ritos levíticos no podían ni tenían, no podían purificar la conciencia, o sea, perdonar. No podían perdonar, como dice Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Vamos a ver, hermanas, lo que dice Hebreos 10:1. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. No podía, eso no podía ser perfecto, sino que tenían que estar ofreciendo cada vez sacrificio por el pecado del pueblo. Ahora bien, el versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, haciendo referencia a los reglamentos bajo la ley de Moisés respecto a comer y beber. Y esto les hacía diferentes a los demás. ¿Por qué? Ellos, recordemos que habían recibido una serie de mandamientos, hasta qué comer, qué comer y beber. Recordemos que ellos tenían muchos alimentos, muchas cosas que no las podían comer, hermanas. ¿Por qué? Porque eran inmundas. A eso se refiere esta parte donde dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas. Dice que era esto para diferenciarlos también de las demás naciones. Ellos tenían alimentos, muchos que no podían, ellos debían cumplir esos mandamientos, debían de obedecer ese reglamento. Y de diversas abluciones, haciendo referencia a las ceremonias de purificación o ritos ceremoniales, como en Éxodo 29:4, y dice así. Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esto era una forma de rito
de purificación que tenían como mandamiento, que tenía como mandamiento el pueblo de Israel. A eso se refiere esto de las abluciones, estos ritos, todas estas ceremonias de purificación que el pueblo tenía. Dice también Números 19:19. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Hermanas, esto es la serie de ritos y ceremonias que el pueblo tenía que obedecer, que hacer. El sacerdote debía oficiar estos ritos ceremoniales, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, sigue diciendo nuestro versículo 10, haciendo referencia a la disposición del evangelio, la introducción de la cual puso fin a las imperfecciones del orden levítico. Recordemos que el orden levítico era imperfecto, como venimos diciendo. Apuntaba al tiempo presente. Sería introducido lo perfecto en el Nuevo Testamento. Bueno, hermanas, reconocemos, sabemos que en el Nuevo Testamento fueron abolidos todos estos ritos, todo lo que era la ley de Moisés, y vino lo perfecto. Lo perfecto, hermanas, que es nuestro Señor Jesucristo. Vino a ofrecerse, dice, una sola vez, hermanas. Vino a ofrecerse, vino a darse, a entregarse en sacrificio por nosotros. Y así abolió el Antiguo Testamento. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los cristianos judíos estaban pensando en regresar a la adoración judía? Porque el escritor a los hebreos les explica todas estas cosas, porque el pueblo hebreo estaba regresándose a las sinagogas, estaba volviendo atrás al sentirse atribulado en diversas pruebas. Dice Hebreos 10:32-38, y no le vamos a dar lectura por falta de tiempo, pero dice que ellos estaban yendo atrás porque se estaban viendo en diversas situaciones. Hermanas, muchas veces nosotros nos puede suceder lo mismo cuando nos sentimos atribuladas, cuando nos sentimos con problemas, cuando nos sentimos en dificultades, hermanas. Podemos querer regresar atrás, hermanas, pero el regresar atrás no es lo correcto. Regresar atrás no agrada al Señor. Nosotros debemos de seguir firmes al Señor, sabiendo que Cristo es nuestra única solución, Cristo es nuestra respuesta, Cristo es la solución a todos esos ritos, a todas esas cosas del Antiguo Testamento, a todas esas cosas imperfectas. Cristo es perfecto. El sacrificio de Cristo por cada una de nosotros es perfecto. El escritor quería mostrar a esos cristianos judíos que la misma ley de Moisés apuntaba a Jesucristo, apuntaba a su sacrificio de expiación como la verdadera fuente de salvación. Sigamos firmes creyendo en el Señor Jesucristo. Sigamos firmes obedeciendo, hermanas, obedeciendo su palabra. Que no haya ninguna cosa grande o pequeña que nos estorbe y querramos regresar al mundo. Cada día, hermanas, nosotros sirvamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras cosas, con todo lo que Dios nos da para servirle. Solo Jesucristo, hermanas, solo en Jesucristo encontramos la salvación, como dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Bendiciones.